Muy buenos días, muy buena noche y muy buenas tardes. De este lado para bendecir y poder dar introducción al estudio de la paracha de esta semana. Es un placer tener la oportunidad de que podamos compartir y podamos llevar este mensaje o esta enseñanza al mundo y que tú puedas ser com- compañeros o partícipes de nosotros compartiendo esta enseñanza para que el mundo así pueda tener una satisfactoria energía espiritual en su vida. Así que te invito que en el momento que estés escuchando esta transmisión puedas sentir de la presencia del Padre y así pueda también compartir con alguien más. Hoy estaremos hablando de la porción de la paracha, de la porción número 3, que es Lehat Lehat. Maravillosa porción porque nos da una formación donde nosotros tenemos que aprender a salir de nosotros mismos, a quitar cierta quipó o cácara de nuestro cuerpo, esos quilipó o esa mancha que pueden venir afectándonos durante una trayectoria de vida o un camino por el cual tal vez no hemos aprendido a caminar y en donde el Padre nos habla o nos dirige a través de su palabra para que nosotros podamos tener la oportunidad de caminar hacia un nuevo horizonte, a una nueva tierra, donde a ese lugar que lleguemos se pueda establecer la esencia de lo que es el Espíritu de Dios sobre aquel lugar donde nosotros iremos a buscar como un territorio nuevo, donde se va a implantar una semilla, donde hay un principio de algo que se va a marcar en tu vida, así como Abraham fue marcada su vida, como tuvo una trayectoria y cómo este hombre pudo tener o pudo discernir la voz de Dios para hacer la voluntad que Dios le había expresado. Entonces, esta porción es la número 3, donde vamos a poder introducirnos con la porción de 3, no solamente de que ella es la número 3, sino que hay un elemento numérico que se manifiesta y nos da un valor numérico a través de la letra, la cual también se identifica por la letra Gime. Y esta porción por la cual vamos a hablar o estamos hablando nos lleva a una dualidad que es el código de la letra binario de la letra Gime, que tiene un valor de 3 y esta está representada por el pie. Y este pie es porque viene de lejos o es extranjero, el cual Abraham hace el personaje de ser un extranjero y que viene caminando por la dirección a la cual Dios le habló para que él pueda ir al lugar establecido donde se va a formar una nueva generación, donde esa generación va a ser impartida por la parte profética a la que Dios le dirigió a Abraham. Entonces, cuando conectamos estos puntos, esta porción de hoy nos emplea o nos lleva precisamente a salir o caminar y ser extranjero en una tierra lejana. Entonces, tal como vemos con nuestro patriarca Abraham, que tuvo que salir caminando para llegar a una tierra lejana, pero no solamente a una tierra lejana, sino que vemos los méritos que este hombre pudo alcanzar a través de la obediencia, a través de una emuná por la cual él escuchó y decidió transformar y querer caminar por lo que Dios le está enseñando. Entonces, podemos nosotros poder tener la riqueza
o la formalidad de poder aprender los caracteres que Dios le fue afojado a Abraham. Y parte de esos caracteres fue la parte de la humildad, de ser humilde, tener una posición grande, de que pueda tener una cosecha bendecida delante de la humildad, porque la humildad es lo que nos va a llevar a tener una parte fija de cualidades, de deseo y de poder conformar a la estructura a lo que Dios lo está llamando. Entonces, cuando vemos la palabra humildad, que viene del latín humilitat, es esto es un sufijo donde nos da una cualidad de ser. Y esto viene de la palabra humas, que significa tierra, o de humus, que se trae de la palabra humano también. Entonces hay un componente majestuoso en esta porción, porque vemos cómo la tierra se nos es dada, pero también como la palabra humano viene acompañada de la tierra y la humildad. Entonces hay una relación, aceptación con nuestras propias limitaciones, o la palabra de humildad, o hacer más humano por lo posible. Entonces, cuando hacemos esa formación de la posibilidad de nosotros poder conocer esto, es cuando podemos captar, cuando Dios le habla a Abraham, y como vemos que esta tierra tiene una parte de nosotros, pero no solamente una parte, sino es que donde Dios directamente le mostrará a nuestro padre patriarca la porción y la generación a la cual nosotros somos pertenecientes, y de dónde nace una profecía, porque el nombre de Abraham, y a la edad que Dios le dice que él debe de salir, le está profetizando las 12 tribus ahí mismo. Le está marcando con su edad lo que viene más adelante, a lo que el padre le está hablando. No solamente Abraham le está diciendo, sal de esta tierra o vete, no, le está hablando a él y a nosotros en aquel tiempo. Le habló al mundo entero, salgamos de aquello que no pertenezcamos, de aquel lugar oculto que no nos transforma a una dirección a la cual nosotros debemos de conocer. Ahora podemos construir una historia de forma natural, y esa forma natural es que donde nosotros podemos establecer o poder acostumbrar o hacer amigos o familia, pero incluyendo no solamente una función espiritual, sino donde la mayoría de nosotros, los seres humanos, debemos traer una rectificación espiritual. Por eso esta para allá tiene una connotación tan importante con lo que es el agua, con el camello, porque en aquellos tiempos existía aquel camello, y ese camello es tan humilde y representa una parte importante, porque el camello, aparte que sabe almacenar mucha agua en el lomo que lleva encima, tiene la gratitud de humildad que no todo ser humano suele tener. Y este animal, aquí en esta porción, nos da una gran lección, porque este animal se arrodilla para que su amo pueda subir. ¿Cuántas veces un ser humano les cuesta arrodillarse para inclinarse no solamente a alguien, sino para inclinarse delante del mismo Padre, para pedirle un perdón, o para que venga sobre él una porción de espiritualidad y pueda conformar a lo que Dios ha dicho en su vida? Y vemos que el camello nos da una lección donde este simple animalito sabe cómo arrodillarse para que aquel amo pueda subirse y pueda
tener una esencia donde de la altura de un camello pueda ver la llanura de una tierra. Y esa llanura es donde se representa la Torá, donde la palabra de Hachén y su promesa que nos va a abastecer a pesar que estemos en un desierto. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿cuál sería la porción que el ser humano, nosotros en estos tiempos, debemos de alejar o de salir para poder quitar aquellas quilipot o cácaras que no nos permiten nosotros crecer a nivel espiritual? ¿En qué lugar estamos viviendo que está lleno de energía oculta o de hechicería o de diversas cosas que no nos permite avanzar? Porque a veces nos encontramos en lugares que podemos ver factores prósperos, pero a la vez no nos permite crecer espiritual a lo que Dios nos ha llamado. Entonces ahí viene esta porción donde tú necesitas lejat, salir de ti mismo y buscar un encuentro en una tierra donde pueda tener una vida espiritual, donde pueda venir esa formación, y en donde Abraham tenía todo esto y nos da la parte donde sorprendentemente que nada es casualidad. Nada es casualidad. No es casual que la porción donde aparece por primera vez el personaje de Abraham lo lleve el número 3. Esto no es una casualidad. Donde aparece el nombre de Abraham es la porción número 3. Y si analizamos profundo y decodificamos esto, vemos que cuando al principio Dios creó los cielos y la tierra, que había un abismo, Él conformó y creó un hombre. Y vemos cómo surge un hombre llamado Adán, pero vemos cómo también surge una generación a la cual de esta generación surge un hombre justo que es Noah, al cual por este hombre ser justo existe un Abraham, y este hombre, el segundo, al cual Dios le da una promesa, al cual no va a destruir la tierra en un diluvio más. Entonces, ahora vemos cómo Abraham tiene la oportunidad de ser el tercero, de alcanzar un pacto con Dios, pero no solamente un pacto, sino de recibir esta porción donde Dios le dice a él: vete para ti, vete por ti, porque te conviene, de tu tierra, de donde tú naciste, de la casa de los padres tuyos, a la tierra que te mostraré, no a una tierra que ya está firme, o un lugar como a veces nosotros podemos decirle a nuestros propios hijos: yo necesito que tú vayas mañana hasta el lugar específico. No, el Padre le está hablando a Abraham: sal de tu parentela, de tu tierra, para yo mostrarte en el camino cuando tú vayas, yo mostrarte el lugar donde yo te voy a llevar. Todavía no tengo el lugar específico, no tengo la respuesta, pero yo necesito que el corazón tuyo entienda el nivel de la espiritualidad que este hombre recibió cuando el Padre le está hablando que debe de salir de ese lugar. Y este hombre captó y pudo discernir lo que nuestro Padre le estaba diciendo a Abraham. Entonces, es como trayendo a él una invitación de parte de Hachén para formar por medio de su pueblo elegido, por lo que le va a entregar a un pueblo al cual él nunca había conocido ni sabía que iba a existir. Solamente le expresó: sal. La palabra sal de esta tierra tiene un mayor peso en su vida.
tiene algo que va a formar, al cual te va a guiar, que nosotros necesitamos conectar esa parte y esa formación por la cual nosotros debemos de codificar cada día lo que Dios nos está enseñando. No es una casualidad que nosotros podamos decir no. Necesitamos expresar lo que el creador quiere hacer para entonces poder salir de la tierra que no nos deja avanzar a nivel espiritual. Por eso debemos hoy en día seguir las instrucciones que Abraham recibió y ser exitosos delante de ese propósito al cual nosotros podemos impartir la palabra y no solamente conocer una historia por conocer la historia de Abraham, sino es donde usted pueda decir, yo voy a conectar esta porción de esta lectura a la cual yo necesito conectar, porque es donde nosotros debemos de creer lo que nuestro Padre nos está formando y nos guía por una dirección al cual todos estamos de acuerdo de entrar, donde nuestra porción de la Torá se abre y nos da un conocimiento de palabra de Dios, de Abraham, de salir de su país, pero no solamente de su país, de su familia y de la tierra. Pero personalmente, nosotros debemos de pensar o de ver la historia de lo que Dios está trayendo y de lo que formó en este hombre al entrar a un relato al cual le da una revelación de lo que va a venir en el mundo venidero, en el cual hoy nosotros estamos, en el cual Dios le profetizó directamente de cuando le dijo, sal de esta tierra. Cuando le está diciendo, sal de esta tierra, no solamente le habló a él, le habló a la generación en la cual somos hoy nosotros, a la cual pertenecemos y la que tenemos la legalidad de traer una energía espiritual a esta tierra para que todo aquello negativo que está atormentando en estos días y por lo que está viviendo las naciones, nosotros podamos delegar y crear una fuente y unos conductos de energía, porque Abraham tiene tanta humildad y tanta fuerza espiritual que por eso se conecta el árbol sefirótico a nivel cabalístico y hace una parte de combinación con la sefiró de Yesod, que esta misericordia de este hombre ser tan piadoso en un sentido bondadoso de ayudar, que esa conducta nosotros la podemos transportar a través de un conducto cósmico para influenciar a aquel que necesita de salir de aquellos lugar que no lo deja que avance o de aquellos lugares que pueden estar perdidos. Entonces, esta porción nos da una formación muy esencial, el cual cada uno o de nosotros o del ser humano debe de conciliar lo que fundamentalmente Dios está expresando a través de Abraham o a través de esta esencia a la cual se le está dando. Abraham le llegó el llamado divino para que abandonara, pero para que caminara a otra tierra a la cual Hashem le está indicando a este patriarca. Entonces, también muchas personas o muchos sabios podían decir que había alguna hambruna en aquel tiempo en la tierra que Abraham estaba. Pero cuando le está hablando de eso,
Él le está entregando lo que el pueblo iba a vivir, la hambruna que tuvo José que enfrentar en la tierra de Egipto, teniendo esta parte sintemática donde hay un concepto profético que nosotros debemos ser cuidadosos, y no solamente cuidadosos, sino de poder ser gobernador de nuestra propia decisión cuando vamos a canalizar lo que Dios nos está estableciendo. Entonces, hay un punto fundamental, el cual cuando baja esa esencia de Abraham, es poniendo el servicio de Dios para pensar en sus propias necesidades. No, necesitamos nosotros, a partir de todo esto, depender de una gran enseñanza, respeto a pensar sobre los que Dios nos está manifestando y de nuestras necesidades, sino solo en Dios. Pero muchas veces nosotros debemos de ver cómo la lluvia suele caer, cómo la lluvia trae ese rocío de agua viva a la que nos da la formación. Entonces, cuando nosotros vemos o podemos captar lo que Dios quiso expresar sobre Abraham, no fue solamente expresarle algo por expresarlo, sino que había un mandato divino, el cual sucedió en los días de la expresión espiritual que emanaba de los cielos, y trayendo esa conectación, Dios le da a Abraham una sabiduría divina para él poder caminar y establecer lo que se le iba a ir formando durante esta trayectoria. Entonces, hay un suceso donde cada persona de este planeta Tierra, nosotros debemos de, de canalizar, no solamente de canalizar lo que debemos de aprender, sino la importancia de lo que en verdad Dios trajo. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham, escuchó la palabra leja, leja de parte de Hachén. Esto es como decir, yo necesito ahora que tú te vayas de ti mismo, sal de ti mismo, límpiate, cámbiate, compórtate como yo quiero en este momento. Entonces, este patriarca de Adonai se traduce como vete, pero está haciendo un llamado a salir de ese lugar pagano, de salir de aquel lugar donde había una adoración a dioses. Pero algo bien inteligente que Abraham supo obedecer, una obediencia única. El creador del universo de dar la respuesta a Abraham fue contundente. Entonces, ahí obedeció y salió sin saber a dónde él iba a vivir, a dónde iba a sentarse. Entonces, ahí entra lo que es la acción o la fuerza o de la justicia divina, porque la justicia divina es que va a venir a traer la promesa dada a Abraham, a la que hoy podemos ser partícipes, todo ser humano, o beneficiándonos de los grandes méritos de nuestro patriarca Abraham. Entonces, Abraham no solamente se convirtió en un patriarca, sino que él cruzó al otro lado. Él se atrevió a caminar, pero cruzando un desierto hacia otro lugar, donde se te van a abrir las puertas, donde las puertas te están esperando para entregarte los méritos que tú necesitas para poder delegar función en ese lugar. Entonces,
Abraham nos da un concepto que necesitamos de conformar y de vivir y de manifestar el amor de lo que es esencial en nuestra vida. Y ese amor es lo que nos da la esencia espiritual, a la cual nosotros podemos ver que en las parachales a Dios le ordena a Abraham que se vaya directamente. Pero no solamente, esto no es tan sencilla esta frase de reservar o de sorprendernos. En primer lugar, en la expresión podemos ver una rectificación para traer un ticún a la tierra. Pero también podemos ver una palabra donde podemos traer una circunstancia de casualidades, donde podemos conformar una expresión, donde nos permite asociar un primer nivel de la palabra lejal, que es con el ticún. Y esa rectificación en segundo se hace con lejá. Primero le estoy diciendo que hay una rectificación de un ticún y la palabra solamente lejá, que te está haciendo la rectificación de lo que tú vas a caminar, de lo que se va a vivir en un proceso el cual tú no conoces, el cual tú no sabes a dónde va a estar, pero se te está dando la certificación por solamente creer en lo que va a vivir. Entonces, cuando nos fijamos directamente, se suele traducir como vemos que solamente en esta parte, y le voy a mencionar algo, el nombre de Abraham, sin ponerle la hey, esto nos da un término en geometría de 243. Ahora, hay algo maravilloso en este aspecto, que su sobrino, que representa su nombre, que no lo permite ver, se lo ciega. Nombre de Lo significa pared. La palabra pared no te permite ver más allá de lo que tú tienes al frente. Lo representaba para Abraham una pared porque no le dejaba ver hacia el futuro, a lo que Dios le quería proyectar. Por eso puso entre Lot una codicia de que codiciara lo que él no podía todavía alcanzar, porque sus ojos tenían ceguadura, porque no permitía ver el mundo espiritual. Por eso Dios aparta a Lot de Abraham, para que Abraham pudiera alcanzar el nivel de la profundidad de lo que Dios quería establecer en este hombre. Entonces, ¿por qué digo esta parte tan esencial? A nivel de geometría, Lot tiene un valor de 39. Y si retamos esto de los 243, esto nos enseña un secreto verdaderamente que de Abraham, y ellos no nos enseña de dejar ese ticún de Abraham. Y es como decir, yo, espérate, si yo hago esto, hay algo que me va a decir una rectificación de una palabra, de una realidad, que es la raíz del hueso, de una inclinación directamente, donde nosotros podemos traer la rectificación y rectificar nuestro nechema. Y lo le podía hacer a Abraham hacer en cierto momento una rectificación. Entonces, esta porción tiene muchos puntos importantes, el cual podemos aprender mucho, porque de ella podemos ver la abundancia de lo que es tener una fe, y no una fe cualquiera, sino de poder nosotros ver esta historia de una experiencia épica, donde tú puedas decir qué fue lo que Dios quiso transformar en este hombre, qué fue lo esencial que Él le da. Entonces, cuando buscamos esa esencia, vemos que Abraham tiene un valor también ya puesto con esta G,
también le da un valor de 248, donde esto representa los huesos y los cartílagos del ser humano, donde hay una parte conformando eso, un total con los demás misbos, que son 365, donde hay tendones, arterias, dándonos un total de los 613 misbos. Entonces, estos mandamientos de la Torá, Abraham representaba la parte positiva en su nombre, pero hay una relación con la palabra, porque hubo un pacto, que esta palabra pacto en hebreo se dice brit, y la palabra brit aparece también 248 veces. Esto es algo maravilloso lo que se está diciendo, y algo esencial que viene de los cielos. Una conexión donde traemos la representación de los mandamientos que Hashem trae establecido en la Torá a través de un principio, a través de la letra Aleph. Hay una realidad en esta invitación para el alma, donde vemos un antes y un después de cómo Abraham se convierte en una invitación de lo que Dios fue creando de nuestra alma, a salir de nuestro propio ego, orgullo, salir de nuestra propia cautividad. Solo el alma es capaz de salir de la mentalidad y de la heredad por la distracción o de la negación que el hombre trae en sí mismo. El alma tiene la capacidad para romper con aquellas cualidades de ese ego, de ese orgullo, y establecer una comisión cómica y una comisión de dimensión espiritual, transformando nuestro corazón y trayendo un activo para que pueda presentarse en el mundo como el sol, como el secreto, que es la luz que el Creador ha formado. Esa luz que se está transformando directamente. Esa luz que va dirigiendo un concepto de la maravilla que se le estableció a Abraham. Entonces, esa maravilla es la que conforma una gracia, una benevolencia, un poder, una actitud, donde cada día debemos rectificar la esencia de lo que se está estableciendo. Y esa esencia le dio a Abraham de poder seguir cada día más en lo que él conocía. Entonces, ¿qué hoy o en este tiempo nosotros estamos dispuestos a dejar para poder establecer y para nosotros poder profundizar cada día más con lo que se nos dirige durante una transformación de ideología, pensamiento, actitud, más no el conocimiento a lo que Dios se nos refiere todos los días? Entonces, cuando cruzamos de un lado, como se refiere a esta porción, que vete para que tú salgas de un lugar, Dios se está dirigiendo a Abraham que cruce al otro lado. Al cruzar no le está diciendo solamente camina, le está diciendo cruza las aguas de los mares para liberarte de aquellas cosas ocultas y negativas que tú tengas. Quiero que haga una techubá. Quiero que haga en un lenguaje llano para que sea entendible un bautismo, pero rectificando tu vida, porque te estoy diciendo que te voy a apartar de la oscuridad hacia la luz. Te voy a llamar hoy un hombre de luz, el cual tu alma
va a representar la alegría, lo que yo quiero que tú conozcas. Y esa alegría es lo que va a manifestar el poder de la sabiduría divina en este tiempo. Entonces, por ende, nosotros debemos de ser ese secreto, esa luz, el calor, el fuego que nos narra la palabra todos los días. El fuego del Espíritu de Dios, el calor donde se abre una puerta, un discernimiento, un Abraham, el cual tuvo esposa, hijo, pero también mantuvo positivo, también representaba los días de la creación. Entonces, cuando vemos un elemento de cuando Abraham salió de la tierra y cuando salió, este hombre tenía una edad, pero la palabra que podemos observar en Bereshit 12:4, esta palabra de sacerdote en hebreo que es kosher, cuyo valor en geometría tiene 75. Miren algo que voy a soltar aquí. La palabra kosher tiene un valor de 75 en geometría, el mismo número de años que tenía Abraham. Wow. Pero cuando analizamos esto de sacerdote en hebreo, que es kosher, y esto me da un valor de 75, algo se me está revelando ahí. Cuando fue llamado a servir al Eterno, cuando tú eres llamado para servir, como fue llamado Abraham, se te va a revelar algo que tal vez en el momento tú no lo vas a entender, pero en el tiempo venidero, tu generación va a entender el llamado para lo cual tú vas a tener que cruzar. Y en esta dimensión, Abraham le fue llamado, pero tenía que cruzar con una edad, y esta edad a la cual Abraham salió, como dicen muchos sabios, esto no quiere decir que para que el alma cumpla su propósito en esta dimensión debe de ser como el kosher, que ministra la presencia divina. Tú hoy necesitas tener esa presencia divina, que tu alma sea importado a tus años terrestres, tu alma. Entonces Abraham, su alma estaba transportada al nivel terrestre, que representaba 75 años. Y estos 75 años, si usted hace una simplificación a nivel de geometría, usted va a decir 7 más 5 le va a dar 12. Esto no es casualidad. Abraham sea el patriarca de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque ahí no lo enseña a nivel cabalístico. Podemos ver un secreto que el Zohar nos está revelando. Y no solamente eso, si usted profundiza un poco más, va a entender que el cuerpo del ser humano, llevando esto a la anatomía del alma un poco, podemos entender que el cuerpo humano tiene internamente 11 sistemas. Tenemos el sistema respiratorio, el circulatorio, los nervios, lo inmune, digestivo, urinario, reproductor, muscular, etcétera, etcétera. Pero en total vemos cómo el hombre adhiere por medio del alma del bendito Padre, de nuestro Padre Santo, cuyo valor es uno, único. Entonces, el resultado de todo esto son las 12 tribus. Abraham, este patriarca que nos da esta esencia a la cual nosotros podemos conectar cada día más, el cual podemos conocer esa esencia divina. Y esa esencia es la que hoy, por la cual
nosotros necesitamos ver más allá de lo que se nos presentó en cierto momento y poder decir, esto es maravilloso. No hay duda que cada día que estudiamos y vemos, aprendemos cosas diferentes. Y podemos clamar por nuestra alma, pero clamar con un clamor que nuestro Padre cada día nos da esa esencia del fuego, del Espíritu, esa descendencia, ese calor, para nosotros poder traer una rectificación cruzando al otro lado, cruzando más allá de lo que nunca habíamos tenido la oportunidad de tal vez cruzar, y cómo Dios permite que el hombre pueda cruzar y cómo le forma, cómo lo lleva a que sí pueda tener una identidad propia como la pudo tener Abraham, y cómo Dios le da esa certeza a este hombre, y esa certeza de poder tener la parte importante. Sal de tu tierra no se refiere a nuestra, vamos a decir, a nuestra propia circunstancia o nuestro propio pensamiento del momento. Abandonar un lugar donde tú naciste a veces es difícil, pero no es para que tú no te atrevas a remover esa tierra por una tierra nueva. Entonces, esta porción nos enseña mucho, y no solamente nos enseña la parte de conectarnos con una esencia cualquiera, no, es una esencia donde nosotros podemos ver que la luz, que se procede toda luz a un viaje físico, a un viaje espiritual, trae la iluminación del Creador, que nos va revelando un secreto, como lograr una conexión directamente y una manifestación a la que está ahí para nosotros. Nada de lo que tú pienses o de lo que cambie no va a ser para tú perder. No, todo está ahí, que Dios lo quiere, que tú seas una luz, y esa luz traiga una palabra para que pueda traer un descubrimiento espiritual, para que Hachén traiga un razonamiento como nos lo enseña el Zohar, como la belleza a nivel cabalítico nos enseña que el dolor tiene un propósito, y el dolor es la prueba de la vida, y eso nos abre y nos hace más grande y mejor y útil cada día, porque cuando pasamos por un dolor, cuando pasamos por algo que sentimos directamente, el Zohar no expresa que cuando tú pasas por algo que tú sientes, tú vas a ser rectificado y vas a poder entender la gran rectificación que está haciendo en tu vida. Y esa gran rectificación es lo que te va a mostrar a tú ser un hombre y dejar de ser ciego en estos tiempos en los cuales estamos viviendo un tiempo de oscuridad, pero podemos ser nosotros conductor de la luz, transportándola por los conductos a través de una conexión, de conectando los planetas, los signos zodiacal con el árbol de la vida, y trayendo una bondad de Adonai, combinando el nombre de Adonai con el Hey, y haciendo esta manifestación para traer su misericordia aquí a la tierra y poder influenciar sobre aquí, por cuanto nosotros hemos nacido en esta tierra, ya estamos siendo luz de propósito.
Ahora necesitamos aclarar como el Padre cuando empezó en Berechí, en aquel abismo, puso luz, el cual tú necesitas crear la luz, porque esta porción no solamente habla de Abraham, habla de Sara, habla de Lot, pero habla también de los percances que Abraham tuvo que vivir para llegar a un mérito, para hoy en día ser patriarca. Y cuando vemos en esta porción que el Padre dice, te bendeciré, te daré una nación, pero aquel que te maldiga, yo lo voy a maldecir. No Abraham tendrá la legalidad de maldecir. El Padre, su Padre, tendrá la legalidad de defenderlo a él, de defenderte a ti, porque él es el creador de la fuente de la luz, y como luz que él es, él te va a permitir que tú seas lumbrera. En que aquellos te quieran acusar, él va a ser defensor de ti mismo. Que quiero dejar expresado en este maravilloso estudio de esta noche, que a veces nosotros nos estamos preocupando por lo que estamos viviendo o por lo que estamos siendo afectados, pero no nos estamos dando cuenta que solamente necesitamos caminar y poner los pies en la tierra para poder ver la luz que se ha manifestado en la vida de nosotros. Hay una luz por la cual tú necesitas conectar y prender el tomacircuito para que pueda generar energía en el lugar donde tú estés. Y ese lugar al cual Dios quiere que hoy tú cruces, es el cual tú necesitas discernir y poner una semilla de esa palabra, porque viene una conexión espiritual donde el Creador te va a dar la rectificación para tú traer un pan aromático delicioso que habite en tu corazón conjunto con el Padre. Entonces, es majestuoso y digno nosotros de poder llegar a una vida y de alcanzar, de poder empezar en un lugar que en verdad traiga esa manifestación. Una manifestación directamente aceptable, sin sacrificio, sin dolor y sin el suceso de la maldición. Si hay maldición en tu vida o tú sientes que tu vida está siendo marchitada, no hay un paso, no hay un adelanto, es tiempo de tú decir, yo necesito cruzar porque hoy el Padre me está diciendo, lejad, sal de ti mismo y muestra el nuevo camino al cual yo voy a cruzar para ver la luz, para ver aquella formación, para ver aquella arca a la cual a Noa se le fue dada, pero ahora Abraham no solamente lleva el arca de lo que va a representar el mundo, sino que está llevando en su nombre 12 tribus que marcaron un tiempo y el padre de los patriarcas, porque en él salió la nación, en él salió las estrellas, en él fue cambiado los paradigmas de lo que el hombre no podía pensar, en él fue hecho para que pudiera reaccionar y pudiera establecer. Entonces, cuando vemos esta manifestación, este estado de mente, un estado de espiritual, entonces, esto es la porción de dejar que nos enseña básicamente
una historia bastante relacionada, una tendencia a lo cual nosotros debemos de aceptar y de traer una liberación de interés propio, pero una liberación donde nos liberamos del cautiverio por el cual tal vez no pudimos conectar una verdadera, una luz espiritual, una fuerza cósmica a la cual Abraham abrazó con Israel, la tierra prometida de Israel, las palabras codificadas que simboliza un nivel elevado, una existencia espiritual. Eso nos enseña el Zohar conjunto con esta parte, donde hay un nivel elevado de espiritualidad que corresponde a la Sefirot, donde Abraham trae esa energía de misericordia a esta tierra, donde hay un abismo, pero este canal de Abraham, este conducto, trae esa misericordia al mundo físico para suavizar los juicios, los impuestos, pero esa energía tan increíble por la cual a veces nosotros chocamos, esa gureva que a veces nos hace subir de explosión, por la que tal vez hoy en día toda la podemos ver, pero el nombre de Abraham es, como decirte, abandonar, pero hoy no solamente Abraham abandonó, ¿qué tú vas a abandonar? ¿Qué tú te atreves a abandonar? ¿Qué tú puedes decir que puede abandonar? Entonces, la historia no solo de Abraham es de bendición, sino que todo el mundo recuerda o mucho podemos recordar dentro de lo que hemos leído, que surgen ciertas cosas negativas, pero más son las bendiciones positivas por las cuales tú debes de enfocar. Entonces, grandes sabios nos enseñan que el mundo, el funcionamiento del mundo celestial o el estudio del árbol sefirótico conectado a esto nos lleva a que nosotros tenemos una energía la cual podemos descodificar y transformar en ciertas dimensiones espirituales. Y esas dimensiones son las que nos van a establecer con los planetas, con los signos zodiacales, pero también nos va a traer a significar un recato y a traer un aspecto físico a donde la astrología y los horóscopos pueden ser para el ser humano la capacidad de elevarse por encima de la influencia de la tierra para traer esa influencia espiritual. Entonces, Abraham conocía exactamente todos los gobernadores sobre el mundo y tenía el dominio sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Padre le dio esa potestad, le dio para que pudiera examinar todo lo que dominaba y gobernara. Entonces, si usted analiza, Abraham tenía el conocimiento para dominar el mundo, tenía los gobernadores. ¿Qué sucedió entonces con Adán? Ojo con esto, para ir cerrando ya. Este hombre tenía la transformación espiritual y la esencia y la relación de la anulación del ego para subyugar la naturaleza y la creatividad espiritual. Abraham tenía todo esto. Entonces, al este hombre tener todo esto, es algo esencial lo que el Zohar nos enseña a través de este estudio. Es algo, una esencia, el alma es una parte de Dios, una chispa de nuestro Padre Celestial, por el cual nuestra alma es nuestro verdadero Padre, el gobernador de nuestro cuerpo. Él está
dándonos como una lección, puedo decir. Y la verdad que podemos encontrar el nombre de Abraham en diferentes formas, en arameo, que se puede decir Abad, pero también lo podemos en hebreo como Abraham, pero el padre le cambia, lo transforma, que quiere el padre, mientras que Aram, mire algo aquí, Abba, que es el nombre en arameo de Abraham, viene siendo casi el mismo nombre de su papá, en un sentido que, mientras que Aram también significa celestial. Así pues, cuando Dios habla a Abraham, es un código que significa que Dios le estaba hablando a nuestra alma celestial. Ahí solté algo que tal vez no lo podía, pero esto es algo que Dios ahí soltó directamente. Cuando Dios le habla a Abraham, fue un código que él soltó. Y este código, usted tal vez, si tiene el Zohar, puede encontrar en esta porción del Zohar, donde ese código se le expresa a Dios, porque Aram significa celestial. La palabra Aram significa celestial. Miren que no es casualidad el nombre de esto. A veces que nosotros debemos de encungriñar y descodificar las 22 letras para encontrar estas cositas que a veces nos llevan más a identificar lo que verdad el Padre quiso decir. Entonces, nuestra alma celestial divina, así es como la tarea de Abraham se convierte en nuestra tarea. Por eso la palabra vete también se refiere, por lo tanto, a liberar nuestra alma. ¿Por qué? Porque es como si tuviera una prisión, tuviera en una jaula. Entonces, cuando el Padre le habló, le está hablando, vete, no solamente fue Abraham, no fue al alma directamente que le habló, directamente al alma, para que saliera de la prisión dentro de la altura de nuestro cuerpo físico. Esto es una dimensión que nos enseña esta porción. Entonces, y no solamente esta porción, sino que aquellos grandes sabios, aquellos grandes rabinos de la historia, nos dicen que antes que el alma abandone el mundo superior, se presenta ante el Creador. Esto nos da una gran promesa. Esto nos da una gran promesa. Y esta gran promesa es cada uno de nosotros requiere que debemos de empezar nuestra tarea de una transformación espiritual, no solamente a la edad que tú tengas, no. Se debe de ser de cierta edad temprana que debamos de nosotros empezar una edad espiritual y conectar nuestra alma a esa esencia. Y esa esencia, el alma, no empezará a cumplir con su misión que se le ordenó y llevarla a cabo hasta que haya completado una parte esencial. Entonces, los grandes sabios nos han revelado a través de los estudios, nos han enseñado que para el alma del ser humano empezar a complementar su trabajo espiritual, conectarse, debe de tener una edad de 13 años en adelante. Y esos 13 años representan los 13 atributos de misericordia que el Padre dejó. Por eso Abraham abraza la misericordia, el yesé en este hombre. ¿Por qué? Porque en él hay una misericordia, porque a partir de los 3 años este hombre fue apartado, pero también a partir de los 13 años fue llevado al punto donde Dios le entrega su alma con una dirección de todo lo que iba a ser revelado.
Por eso esta porción, cuando empecé, dije que Jim me representaba algo muy esencial, pero ahora cuando conectamos los 13 atributos, donde el alma se le entrega a un hombre ya para poder tener el conocimiento y todo, es la puerta que se le abrió. Y esto en geometría le estoy diciendo que esto 13 significa dale, y dale significa la puerta. Dije algo muy fuerte aquí ya. Voy a tener que cerrar si no amanezco, porque esta porción me lleva cada día a una dimensión más fuerte todavía. Entonces, con esto me despido. Que sea la bendición de nuestro Padre, trayendo cada día más bendición a la vida de ustedes y de todo aquel que escuche esto en diferido, que sea de mucha bendición. Así que lo invito a que comparte esta transmisión con todas aquellas personas que usted crea que deba de escucharla. Compártala. Suscríbase al canal para que sea de gran bendición y nos apoye en la misión que el Padre ha puesto en nosotros. Shalom.